Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. En esta noche vamos a iniciar cantando las alabanzas, canción de mi espíritu. Vamos a cantar el himno número 184, Ven a cenar. El Señor da un banquete para sus escogidos, les ofrece el alimento celestial. Les ofrece el maná, cubierto todo está, siempre es un placer cenar con Jesús. Al banquete del Señor ven a cenar, el Señor con su gracia te cubrirá. Quien dio pan a 5,000 e hizo vino del agua, al hambriento le dice ven a cenar. El Cordero volverá, tal como lo prometió, para recoger a su esposa. Y los santos vivirán en el reino celestial, en un banquete eterno con Jesús. Al banquete del Señor ven a cenar, el Señor con su gracia te cubrirá. Quien dio pan a 5,000 e hizo vino del agua, al hambriento le dice ven a cenar. Vamos a continuar alabando al Señor, otro himno, el himno número 114, vamos a cantar, alabanza, himno número 114, cantemos. Como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Amén. Vamos a continuar alabando un himno más en esta noche. La alabanza número 202 vamos a cantar. El himno número 202, llena mi copa, Señor. Buscaba en vano y fui rescatado, como la mujer del pozo. Entonces el Señor me dijo, bebe del pozo que no se seca. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Lo que el mundo te da nunca llena.
jamás saciado estarás. No puedo comprar al mundo con el tesoro oculto en el Señor. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Al Señor debes volver, mi amigo, siempre Él te recibirá. El amor del Señor es grande, te cubrirá en todo su esplendor. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Muchas gracias. En esta noche, hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Sí, muchas gracias, evangelista. Y bueno, cada hermano también bienvenido al culto de oración. Esperamos que también estén invitando, ¿no? Enviando el link para que puedan ingresar. También estamos transmitiendo este culto de manera virtual, tanto en Zoom y por Facebook. Podemos aprovechar, ¿no? Para poder enviar también a nuestros familiares y de esta manera puedan escuchar la palabra. Como siguiente número tenemos el tiempo de la oración también, ¿no? Pedir a cada hermano también que nos está acompañando desde su hogar, puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche. Una vez más nos permites estar reunidos. Cada familia también desde su hogar puede conectarse para poder escuchar tu palabra, Señor. Permítenos también un corazón para poder recibir el mensaje, Señor, que tu siervo hoy también va a compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre, asimismo que las personas que aún no se han conectado puedan conectarse para recibir este mensaje, Señor. Cada miércoles también podemos, por medio de la actividad de este culto de oración, escuchando testimonios, las presentaciones, asimismo la palabra, Señor, nuestro corazón puede llenarse de esperanza para poder sobrepasar las situaciones y dificultades, para poder vivir con tu vista, Señor. Gracias te damos, Señor, esta noche también por permitirnos una vez más estar reunidos y poder escuchar y asimismo puedas dar la palabra a tu siervo, Pastor Andrés Lim, para que también pueda transmitir el mensaje a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por este culto y te encomendamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muy importante, ¿no? Este tiempo que tenemos también, aunque no todos los días, pero hoy miércoles también podemos escuchar también la palabra. Antes de eso también tenemos el tiempo del testimonio. Para ello pedir, ¿no, hermanos, puedan escuchar atentamente cómo Dios está trabajando también en la vida de cada hermano, diácono, guía de zona también, cómo está trabajando en su vida, podamos escuchar, ¿no? Y hoy tenemos un testimonio a cargo del diácono Jorge Parrado, que nos va a compartir, ¿no? Cómo Dios está trabajando en su vida. Diácono, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Realmente estoy agradecido como esta noche me permite Dios dar testimonio, ¿no? Solamente hablar de mi Padre. Para eso voy a leer un versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un versículo muy, muy precioso porque cuando yo leo este versículo es que tengo que estar muy agradecido hacia el Señor, porque las cosas no salen bien cuando uno las planifica, pero sí estoy agradecido como Dios este tiempo ha estado trabajando en mi vida, este 2021,
que ya hemos dejado atrás. Realmente Dios ha trabajado bastante en mi corazón, familia, dándome realmente su misericordia y su gracia, utilizando siempre el agradecimiento tal vez como un arma contra la insatisfacción. Realmente es algo muy precioso como Dios este tiempo, este año que ha pasado me ha mostrado tanto amor, tanta misericordia. Eh, Así también, hablando solamente de mi padre, yo puedo estar agradecido como a través del tiempo, como Dios se había fijado en mí, salvándome, ¿no? Escogiéndome para que yo siga el camino del Señor, para que yo pueda agradecerle por haber sido elegido, para que pueda hacer la labor del Señor, ¿no? Realmente a mí me llena mucho en mi corazón el agradecimiento, como a través de la Biblia, a través de la palabra, cómo Dios ha recuperado mi corazón, porque realmente hay un tiempo estaba perdido, un tiempo estaba alejado, un tiempo he sido engañado, porque es así el corazón del hombre, ¿no? El corazón del hombre es totalmente, recibe el pensamiento de Satanás y ese pensamiento que trabaja y lo aleja a uno, ¿no? Por eso, importante que este tiempo me haya Dios permitido, una vez más, a través de su misericordia y a través del arrepentimiento, volver al camino del Señor, estar con Él y realmente servirle, ¿no? Porque eso es lo más importante para mi vida. Un tiempo que me ha permitido meditar, un tiempo que tener la comunión con el siervo, poder conversar, poder descubrir mi verdadero ser a través no de lo que yo hacía, sino de lo que Dios revelaba hacia el siervo, ¿no? Entonces, ese tiempo ha sido muy precioso porque el tiempo me permite así agradecerle que a través del pastor Andrés yo he recibido mucha gracia, ¿no? Mucha misericordia. Porque importante lo que dice la palabra, ¿no? Todos los días, como dicen en Proverbios, ¿no? Todos los días del afligido son difíciles, dice. Y es verdad, un tiempo afligido por las cosas de este mundo, por las cosas, por los deseos, por los malos pensamientos que Satanás pone en el corazón de uno. Y a través de eso uno se aleja, ¿no? Yo estuve así caminando, porque tenía un corazón maldito, un corazón que era piedra de tropiezo incluso para la iglesia, para la familia, ¿no? Entonces, mirando siempre hacia recibir la guía del siervo, que es muy precioso, es, ¿no? Es realmente acercarse y poder hacer la voluntad de Dios, que es lo que más queremos, ¿no? Nosotros. Realmente yo he recibido la verdadera salvación, ¿no? Hace más o menos ya van a ser 16 años que estoy en el camino del Señor y que solamente Dios me ha permitido llegar a la Misión Buenas Nuevas después de ser católico también, ¿no? Yo no he visitado otras iglesias, ¿no? Pero el 26 de mayo del 2006 yo recibí la salvación juntamente con mi esposa, ¿no? En la visita que hemos tenido del pastor Leonardo y a través de unas tres visitas, unas 3 noches, que mi corazón no quería dejar el pensamiento, ¿no? Que mi corazón no quería aceptar. Pero yo ya había sido escogido antes de la creación del mundo, ya había sido escogido. Y ese era el tiempo del siervo, ¿no? Ese tiempo que me ha visitado a través de una situación en el hogar, entonces he podido escuchar, ¿no? La palabra y he podido creer, porque es importante, no el entender, sino el creer, ¿no? Por eso yo estoy agradecido como son 16 años que estoy en este camino, en el camino del Señor, que a un principio, como decía Pastor Pablo Shin, ¿no? Cuando uno recibe la salvación, totalmente es alegre, uno salta de alegría, quiere hacer muchas cosas con la iglesia, era igual, ¿no? Pero después, poco a poco, decía el pastor, sí, poco a poco los que han recibido la salvación se van apagando, ¿no?
Pero nosotros siempre vamos a pedir, y al menos mi corazón siempre está pidiendo que el labrador esté en mi vida, ¿no? Porque el labrador necesito siempre al labrador de que escuchando, meditando en la palabra y también haciendo estudio bíblico, ¿no? Bíblico que me ha permitido también terminar todo el libro del Nuevo Testamento y ahora estamos empezando ya con el Antiguo Testamento. Realmente eso me ayuda bastante, ¿no? Poder leer, poder meditar y poder también eh, compartir también con los hermanos, ¿no? Con los hermanos de la zona. Ahí también estoy siempre, como dice esta palabra, estar siempre agradecidos. Yo estoy agradecido como Dios también me permite guiar a los hermanos de las familias Flores, que este tiempo también estamos haciendo un seguimiento, les estamos llamando, estamos siempre teniendo la comunión con ellos, como hemos tenido también el culto de la familia, ¿no? Este tiempo que nos ha permitido, no solamente con mi familia, también con otras familias, ¿no? Que nos han visitado y que así como por la guía del siervo hemos podido avanzar. Realmente este tiempo, yo estoy agradecido así porque en Proverbios hay una palabra que dice, ¿no? El alma generosa será prosperada, dice, ¿no? Entonces, yo quiero recibir más de la palabra y quiero seguir creyendo más en el Señor, porque a través del creer nace más que todo el crecimiento espiritual y más que todo nace el agradecimiento como ahora, ¿no? Yo estoy agradecido al Señor porque si yo miro atrás y veo de dónde Dios me ha sacado realmente, yo he recibido mucha misericordia de nuestro Padre. Espero que también, hermanos, ustedes así también den testimonio de lo que un tiempo hemos sido así, ¿no? Un tiempo hemos sido del mundo, pero este tiempo Dios, a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, que nosotros hemos sido limpiados de la esclavitud del pecado. Eso nos ha dado libertad, libertad para poder predicar el Evangelio, para poder viajar, para poder compartir el testimonio, para poder hacer tantas cosas que nos da la libertad, pero a través de la guía siempre de la iglesia, ¿no? A través de la guía siempre de los siervos. Por eso es importante que a veces nuestros deseos no se hacen, porque Dios también está trabajando. Y eso es lo que pensamos, ¿no? En nuestro corazón siempre está algo que queremos siempre hacer, porque ese pensamiento que nos los pone Satanás nos quiere llevar, ¿no? Y ese pensamiento parece tan real que nos engaña, ¿no? Y a veces somos atrapados, pero Dios es más misericordioso. Como decía Pastor Oxopar, ¿no? Satanás siempre está queriéndonos derrumbar, ¿no? A través de la frustración, quiere sacarnos siempre de este camino, ¿no? Pero nosotros debemos poner nuestros ojos en el Señor, nosotros debemos mirar a Dios porque sabemos que de Él viene mucha bendición, que de Él es el camino a la verdad, es el camino que Él ha trazado, es el lindero tan precioso que nosotros debemos seguir. Yo esta noche así quería un poco hablar del agradecimiento que tengo hacia el Señor por toda la ayuda que recibo, por toda la misericordia y por todo también que hace mi corazón. Trabaja en mi familia, trabaja en la familia también de Claudia, de Saúl, en la familia de los hermanos, en la familia de la iglesia y más que todo también trabaja con los siervos que ellos constantemente están predicándonos el Evangelio, constantemente nos están guiando. Por eso yo estoy agradecido que este 2021 ha sido un año muy positivo porque hemos recibido tanto en mi hogar la misericordia del Señor. Pero este 2022, como decía Pastor Oxopar, va a sobreabundar la gracia en su iglesia como también en nosotros. Muchas gracias, hermanos, por haberme escuchado este breve testimonio de agradecimiento hacia el Señor. Buenas noches. Sí, muchas gracias, diácono. Como también hemos podido escuchar, ¿no? Cómo Dios está trabajando en la vida del diácono, ¿no? Y cómo Dios también le ha traído a la iglesia. Y así también cada hermano que también en su corazón tenga ese anhelo de anunciar, ¿no? Y también glorificar el nombre de Dios puede también enviarnos su testimonio o también comunicarse con nuestras oficinas para poder también transmitir y así muchos puedan escuchar. Continuando con el programa, hermanos, tenemos ahora el tiempo de presentación de unos videos que tenemos. Anteriormente no hemos tenido la actividad en los Estados Unidos, la gira de la cantata navideña.
Entonces, de esta manera quisiera que podamos ver, ¿no? Cada hermano, cómo Dios nos ha permitido anunciar el Evangelio también en los Estados Unidos. Y de esa manera vamos a proyectar el video. Adelante, por favor. Fue tan genial, la música fue lo que me inspiró, el guión y todas las actuaciones fueron realmente interesantes. Fue increíble, nunca he estado en un concierto como este, fue hermoso cuando escuché el coro, fue lo mejor. Fue grandioso, fue un gran espectáculo, tan profesional, tan bien realizado. Al mirar la actuación del Mesías nacer, pude ver que la emoción y la realidad se habían manifestado. Si el espectáculo no hizo llorar a nadie, entonces algo anda mal. Fue tan asombroso. La palabra del pastor fueron muy claras. Nuestra salvación depende de la cruz y no hay otro camino. Habló en voz alta y volvió a hablar una y otra vez. Él está en lo correcto. Ese es el significado de la Navidad. En el coro de la canción de Aleluya dice, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es todo acerca de la Navidad. Gracias a este maravilloso coro que se presentó hoy para nosotros. Feliz Navidad a todos y les deseamos un maravilloso 2022. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Fue un muy buen espectáculo. Vi que Jesús fue glorificado y creo que es lo más importante. Los músicos tenían mucho talento y fue un placer poder venir aquí y celebrarlo con mi familia. Lo más importante es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Las personas llegaron a ser justas por causa de Jesucristo. Todo el mundo me dijo que viniera para acá. Otro buen amigo me dijo que viniera. Nos la pasamos muy bien, eso fue fantástico. Hicieron un buen trabajo. La canción y todo fue tan hermoso. A lo largo de la actuación estaba emocionada. No pude evitar gritar y seguí aplaudiendo. Fue fantástico y toda mi familia lo disfrutó. Lo vi hace años y fue asombroso. Olvidé el nombre del espectáculo y lo estaba buscando. Lo he buscado de una semana y finalmente lo encontré. Este amigo me trajo a Albuquerque, Nuevo México, y el momento adecuado. Solo puedo decir que es la gracia de Dios. Se desconocía del mensaje y la Navidad. Se trata de Jesucristo. Vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados.
cada obra de teatro navideña que he visto en mi vida olvida el verdadero mensaje de la Navidad. Este espectáculo habla por sí solo, por eso fue grandioso. Albuquerque realmente extrañó mucho la cantata el año pasado. Llegué temprano con voluntarios y artistas. Este espectáculo fue fantástico. Añadió mucho a este espectáculo y fue emocionante. Gracias por compartir el mensaje de Jesús. El espectáculo está muy bueno. Lloré toda la actuación. Lo he visto un par de veces. Fue muy impresionante. Si no logró ver hoy la actuación, venga el año que viene. Lo invitamos a regresar a Albuquerque. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Le dije al pastor y don O que lo haríamos juntos. Me gustaría ayudarlo de cualquier manera. Haremos todo lo posible para que esto sea posible. Empezamos a asistir a las reuniones de oración. ¿Cómo podemos convertirnos en socios?, se presentaron otros pastores. Estamos aquí para ayudar con nuestro personal. La cantata brinda orientación, asistencia, alimentación y asistencia voluntaria. En nuestra opinión, la cantata es una herramienta maravillosa para que las personas abran sus corazones a Dios. Pude conocer personalmente al pastor Oxopar y almorzamos juntos. El pastor predica el verdadero evangelio. No vivas más con el título de pecador. Satanás nos llama pecadores. Jesús nos llama redimidos. He sido redimido y salvado. Ya no estoy en pecado. Cuando peco, vengo directamente a la sangre de Jesús. Estaba cubierto de esa sangre. Muchos no han escuchado este mensaje. El pastor Oxopar está haciendo un gran trabajo con los pastores con los que está entrenando. Todo lo que comparten en este evento será compartir el evangelio en el que yo y muchos de los pastores de Albuquerque creemos. Me gusta mucho la cantata navideña. Ya he asistido en varias ocasiones. Sí, este espectáculo es un musical. Sin embargo, amamos el mensaje de la cruz, el mensaje de esperanza y definitivamente el mensaje del evangelio. Por eso apoyamos la cantata y por eso que estamos con la cantata, de modo que lo hemos estado promoviendo en nuestra iglesia y creemos en trabajar como socios con aquellos que comparten el evangelio de Jesucristo. Y la cantata navideña ciertamente tiene este mensaje. Cuando el pastor y don O se me acercó, comenzamos a hablar, él me preguntó, ¿conoces a los pastores? Inmediatamente lo he conectado con pastores influyentes que están haciendo una diferencia en esta misma ciudad. Y algunos de ellos conocían mucho la cantata y habían trabajado con ellos en el pasado. Así que pudimos reconectarnos y estábamos felices de trabajar juntos. Los miembros de nuestra iglesia son muy abiertos. Llevamos años patrocinando la cantata navideño. Por tal vez 5 o 6 años, nuestra iglesia está muy cercana y familiarizada con ellos. De hecho, cada año, cuando hacemos una cantata en Albuquerque, hablamos con la congregación para usarlos como herramienta del evangelio, para invitar amigos y familiares y llevarlos a la cantata. Predicamos el evangelio para que Jesús los toque y queremos que regresen y se unan a nosotros aquí en la iglesia. Sí, muchas gracias. Ahora también, ¿no? Tenemos el video también aquí en Bolivia.
hemos tenido la oportunidad de transmitir la película del coro Gracias. Entonces, de esta manera también quisiéramos mostrar un video resumen respecto a la actividad que hemos tenido dentro de La Paz, aquí en Bolivia también. Adelante, por favor. El mensaje principal es que todos deben reconocer, todos los hijos de Dios conectados con el Padre, deberían reconocer que un niño ha nacido un día y ese es el Salvador. No es la cruz solamente, es el nacimiento, es la muerte y la resurrección, que es la figura completa para entender verdaderamente el gran sacrificio que hizo Jesucristo. Que es la palabra que más me ha interesado, me llamó la atención y que antes no lo veía de esa forma, es que dice, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? Que explicaban en la película, que era cuando al Cordero le agarraban, ¿no? Y después lo hacían la ofrenda. Y es lo que mismo explica, ¿no? Que hacen con Jesús, que a él le han pasado los pecados y es así como él ha muerto por nuestros pecados. Y esa es una parte muy impresionante que antes no lo entendía de esa forma. El Señor ha sido parte de lo que ha venido aquí al mundo para redimirnos, para regenerarnos. Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese es algo maravilloso para la vida de todos los creyentes, ¿no? Y nosotros realmente debemos ver y ser parte de este mensaje que debemos dar al mundo entero. El mensaje principal es la idea o el pensamiento que tenemos sobre el día del nacimiento de Jesús. Muchas veces para nosotros el nacimiento de Jesús es más intercambio de regalos, es una convivencia familiar, pero en realidad no lo habíamos visto el verdadero regalo, ¿no? Que ahora lo he visto, que es perdón que Dios nos da con su nacimiento. Ha sido muy significativo ahora sí.
Dios vino a este mundo, se hizo carne para salvar al mundo. Jesucristo vino a recibir la justicia que nosotros merecíamos recibir por nuestras injusticias. Esa es la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo por nuestras injusticias. Entonces, esa es una gran noticia y todos los que quieran acceder a esto solamente tienen que obedecer lo que el Señor Jesús dijo en Marcos 1:15. Arrepentimiento y creer en el Evangelio del Señor Jesús. La verdad, lo que me ha llegado a impactar muchísimo en esta película es que el ser humano necesita algo para poder salir de su condición, y tenemos una condición muy lamentable por causa del pecado, y a raíz de eso Dios ha tenido misericordia mandando a su Hijo para que podamos ser libertados, podamos ser libres de eso. Entonces eso es lo que refleja la película y eso es lo que me ha gustado muchísimo. Yo quiero agradecer por la invitación y realmente ha sido de mucha bendición esta película. Bueno, lo más importante que pude notar es el mensaje de salvación. Y creo que eso es muy importante, que todas las personas sepan que realmente el nacimiento de Jesús fue para que todos nosotros seamos salvos y podamos acceder a la vida eterna. Es algo tan importante que debemos entender todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, que solamente Jesucristo nos puede dar esa salvación gracias a su nacimiento, a su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Quieran entender el verdadero sentido de la Navidad, que nuestro amado Salvador Jesús vino acá para liberarnos de todo pecado, de toda transgresión, y nosotros solo necesitamos creer que Él es nuestro gran Salvador. Jesús es el único Señor, el único Mesías, el único Salvador, que no es nada más, no es una religión, sino es el Hijo de Dios, es el Hijo de nuestro gran Creador. E invito a todas aquellas personas que puedan venir a ver la película para que puedan entender la verdadera salvación. Sí, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido haber realizado esta actividad, ¿no? Y por medio de esta actividad han llegado muchas personas a poder escuchar, ¿no? El verdadero sentido de la Navidad y el propósito del nacimiento de nuestro Salvador. Ahora también quería brevemente explicar, ¿no? Como no solo realizamos estas actividades, sino también Dios nos está permitiendo avanzar en el área de penitenciaría, ¿no? Anunciando el Evangelio dentro de las cárceles a nivel Bolivia. También Dios nos permitió obsequiar varios televisores y Dios también abriendo varias puertas. También hay muchas personas que dentro de la cárcel están recibiendo la salvación, ¿no? Y todo esto estamos muy agradecidos también al corazón que Dios permite en cada uno de los hermanos. Es por eso que nosotros también hemos habilitado lo que es la cuenta bancaria para la ofrenda de la evangelización, ¿sí? Entonces, durante la prédica también se va a estar proyectando en dos ocasiones, ¿no? En dos ocasiones va a estar apareciendo lo que es la cuenta bancaria para la ofrenda de evangelización. Y como pueden ver en pantalla, Dios nos ha permitido tener actualmente 12 iglesias activas a nivel Bolivia, ¿sí? 12 iglesias en las cuales también se está anunciando el Evangelio, pero aún faltan ministros, ¿no? Porque tenemos 11 ciudades donde todavía no tenemos ministros, donde todavía los hermanos que han recibido la salvación están esperando que puedan llegar los siervos para que puedan anunciar y predicar la palabra de Dios. Es por eso que por medio de esta cuenta bancaria que hemos habilitado para la ofrenda de la evangelización, podamos ver, ¿no? Si algún hermano tiene ese corazón de apoyar, también puede
también por medio de esta cuenta depositar y de esa manera podemos llevar el evangelio a cada una de esas familias que aún también están esperando, ¿no? Y de esa manera este dinero que va ingresando por medio de la ofrenda para la evangelización, vamos usando para el área de penitenciaría, predicando el evangelio dentro de la cárcel, también por el área que tenemos medios de comunicación, como por ejemplo este medio que es Zoom y Facebook, vamos transmitiendo, ¿no? Tanto en quechua, aymara, y dentro de la iglesia también, todos estos áreas que tenemos siempre involucra lo que es el área del internet, y por eso agradecemos el corazón de los hermanos, ¿no? Que Dios les permite por apoyar para esta ofrenda de la evangelización. Y asimismo, tenemos distintas áreas, ¿no? Dentro de la misión, el área de IYF, que va también trabajando con las instituciones y el gobierno, ¿no? Mostrando nuestras actividades que tenemos dentro de la fundación, como eventos culturales, danzas culturales, en las cuales también las autoridades están muy interesadas, ¿no? Y para que los jóvenes puedan movilizarse para viajar también, podemos ver, ¿no? Esta cuenta también va apoyando para ese área. Sí, y así hermanos, ¿no? Esperamos que también por medio de la radio que tenemos, la radio satelital, quizás algún hermano no esté informado, ¿no? Pero tenemos la radio satelital a nivel latinoamericano. Entonces, se va pagando también un monto y por medio de esta ofrenda, que es de evangelización, vamos avanzando, ¿no? Entonces, es por eso que durante la prédica se va a estar transmitiendo la cuenta bancaria. También voy a dictar por si acaso, está en el Banco Visa. El número es 213 84 018. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces, aquellos hermanos que tienen ese corazón de poder apoyar para que el evangelio se pueda llevar hasta los confines, hasta toda Bolivia, puede también depositar en esta cuenta bancaria. Continuando con el programa, tenemos ahora el tiempo de las presentaciones. Entonces, vamos a ver dos presentaciones. La primera presentación es El amor es eterno y la segunda, Alguien está orando por ti. Estas presentaciones están a cargo del Colegio Cesori. Vamos a poder observar. Adelante, por favor.
estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor conoce nuestras debilidades, y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor conoce nuestras debilidades, y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Sí, hermanos, por medio de esta presentación ya nuestro corazón está listo, ¿no? Para también recibir la palabra de Dios. Para ello, pedir a cada hermano, por favor, pueda activar su cámara, los que se encuentran en Zoom, para que también el pastor pueda ver, ¿no? Con los hermanos que está compartiendo y de manera adecuada puedan sentarse, ¿sí? Muchas gracias. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra. Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, hermanos, también hermanas. ¿Cómo están todos? ¿A todos están bien? Se ha hecho también mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo mirando por Zoom y los rostros de los hermanos también. Estoy muy agradecido, ¿sí? Ayer llegué de Estados Unidos, ¿no? Casi un mes
estaba en Estados Unidos. Entonces, llegando aquí, estoy en cuarentena en casa pastoral, porque Estados Unidos, muchos están aumentando, ¿no? Los contagiados de COVID. Por eso, por si acaso, estoy en cuarentena. Tanto quiero ver, ¿no? Los hermanos estar, ¿no? En la iglesia, ver juntos con los hermanos. Entonces, por lo menos, ¿no? Esta noche por Zoom encontrando, luego compartiendo la palabra, estoy muy agradecido. Entonces, los hermanos que están participando por Zoom, también por Facebook, también todas las personas esta noche. Primero vamos a buscar, ¿no? El libro de San Juan. Sí, todos los hermanos, ustedes tienen la Biblia. Entonces, el libro de San Juan, capítulo 5, desde 1 hasta 8 voy a leer. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer el libro de San Juan, capítulo 5, desde 1 al 8 voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9 hemos leído. Y el año pasado, ¿no? Y ya pasamos, ¿no? El año 2021 año, ¿verdad, hermanos? Y ahora nuevo año. ¿Cuántos años? 2022. Creo que no imaginamos, ¿verdad? ¿No? Sí, llegaría este año 2022. Solo nosotros ocupamos, ¿no? Para ganar y trabajar, comer, vivir. Sí, trabajando ahí pasó muy rápido el tiempo. Ahora el año 2022, hermanos. Nunca imaginamos llegar a este tiempo, ese año. Entonces, y después de suceder el coronavirus, y como se paró todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Y entonces también y afectaron bastante todo el mundo. Entonces, no pensamos muy bien, va a realizar la gira de cantata navideña, pero el año pasado, sí, ahí, y pastor de Nueva York. Entonces, llamó luego y va a realizar, dice, la gira de cantata navideña en Estados Unidos. Entonces, imagínense, hermanos, y 12 años, no realizaron nada, ¿no? Los cultos también, todo virtuales. Y tenía mucho miedo de coronavirus, también murieron bastante, muchas personas. Entonces, ahí escuchando en Brasil, cuando sucedió coronavirus, diariamente 5.000 personas han fallecido, dice. Imagínense, claro, el territorio de Brasil grande, ¿verdad? ¿No? Casi la mitad de Sudamérica. Entonces, el habitante también, muchos. Entonces, ahí comparando, ¿no? Y entonces ahí diariamente 5.000 personas han muerto, imagínense, bastantes. Entonces ahora mejoraron poco a poco, ¿no? Mejorando por vacuna contra el coronavirus, ¿no? Todo el mundo está recibiendo. Entonces reducieron bastante, ¿no? De COVID.
pero sigue, ¿no? También, sigue también, está aumentando. Entonces, el pastor de Nueva York llamó luego y explicó, va a realizar, dice, la gira de cantata navideña. Originalmente 20 ciudades, 25 ciudades, casi 30 ciudades, toda parte de Estados Unidos. Giraba antes, pero por coronavirus todavía Estados Unidos no permite reuniones. También la gente tiene miedo, pero solamente el departamento de Texas, hay poco más como flexible, ¿no? Permita reuniones, algunos también sin barbijo y andando ese departamentos. Por eso, y explicando, y estaba y pidiendo, ¿no? Y los staff. Entonces, siempre yo también era staff de la misión. Sabía, no es fácil, ¿verdad? ¿No? Físicamente, me sentía casi muerto, agonizado. Sí, demasiado esto. Entonces, al pensar como anteriormente, ¿no? Cómo hemos pasado. Pero también otra parte pensando, ¿no? A mi vida, si ahí puede participar una parte de la obra, del gran obra del Evangelio, ese gran honor. Entonces, y agradeciendo al pastor de Nueva York, ahí viajé a Estados Unidos. Entonces, el día 13, creo, el 13 de diciembre, llegué en Estados Unidos. Llegando directamente y entré como, tiene un lugar, gimnasio, ¿no? Gimnasio. Un lugar grande para hacer deporte en sede de Manhattan, en Nueva York está. Entonces de ahí llegando, coreografía estaba practicándose, ensayo. Y ¿sabes, no? Ese apodo de coreografía, ¿qué apodo tiene? ¿Sabe, hermanos? Un bicho práctico, era práctico. Un bicho práctico, dice. Ellos solo comer luego y practicar. Y quiere hacer un acto, como teatro, ¿no? Ópera, quiere mostrar perfectamente. Ahí la gente mirando, sin error. Entonces la gente abre sus corazones. Entonces en ese corazón abierto, hacia el siervo, pastor, predica la palabra. Entonces la gente se considera, ¿verdad, no? Ese evento tan perfecto. Como ustedes han escuchado esa noche ese video de la gira de cantata navideña en Estados Unidos, la gente se impactaron, sí, impresionante, dice. Lloraban. Ahí, coreografía practica bastantes. Entonces la gente al ver, abre sus corazones. En ese corazón abierto entra la palabra, el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, coreografía considera la palabra demasiado importante. Por eso ellos intentan y mostrar y hacer perfectamente. Entonces, ahí llegando, dejando, luego directo entramos y participamos ese ensayo. Hasta la noche ensayando, practicando. Luego, todos y desarmamos, ¿no? Los equipos, luces, sonido, todo, también estructura de cantata navideña. Ustedes han visto, ¿no? 2 años atrás en Santa Cruz, Campamento Mundial en Santa Cruz. ¿Han visto esa estructura? Sí, se costó casi un mes. Sí, hermano Frank de Colombia, también los staff de Bolivia, casi como 10, 20 staff, y sin descansar. Y trabajaron, ¿no? Ahí, dentro de un mes, y salieron esa estructura de cantata navideña. Pero Estados Unidos más grandes, más gigantes. Hoy demasiado pesado, eso. Todo desarmando, luego y metiendo al el trailer muy largo, ¿no? Entonces ahí hasta madrugada todos, y ahí nosotros desarmando, ordenando y partimos. Un departamento se llama El Paso, era El Paso. Entonces, por bus de Nueva York, iglesia de Nueva York, 30 horas. Ahí viajamos por bus, todos los staff. También con coreografías para ensayar una semana. Entonces, llegando El Paso, este viaje, 30 horas.
sigue durmiendo, durmiéndose en el bus, comer, dormir, comer, dormir, pero nunca llegabas 30 horas. Entonces ahí descansamos muy bien, llegamos el Paso. Luego también llegando otra vez instalamos, sí, luces, sonidos, estructura, escenario. Luego después de instalar, sigue ensayar, practicar, ensayar, ensayo, ensayo, ensayo. Entonces la directora de coro Gracia habla. Durante 2 años no realizaron esa cantata navideña. Entonces como los miembros de coro Gracia, están sus cuerpos, también sí, sus acciones, ¿verdad? ¿No? Sí, y necesita ensayar bastantes. Por eso desde que llegó allá en El Paso, ese departamento, sí, todos los días, y ensayamos, ensayar. Luego de ahí partimos, primera ciudad. Como esta noche ustedes han escuchado ese video, ¿cómo se llama esa ciudad? En español, ¿cómo dice? Albuquerque. En inglés, Albuquerque, ¿cierto? En español. ¿Cómo dice? Mejor en inglés, hermano, ¿no? Albuquerque. Esa ciudad, primera ciudad, la gira de cantata navideña. Entonces ahí, y mostrando cuántos participaron, hermanos, ¿sabe? Primera ciudad. ¿Han escuchado cuántas personas participaron? 4,000, ¿no? 4,000 y personas y participaron en esa ciudad, primera ciudad. Segunda ciudad, terminando, de ahí nosotros en la noche, madrugada, terminamos cargando todo al tráiler, luego viajamos. Segunda ciudad, El Paso era. De nuevo llegamos, ¿no? Donde practicamos el Paso. ¿Hay cuántos participaron? 6,000 personas. Sí, 6,000 personas. Imagínense, grande, ¿no? Un lugar también. Luego, terminando, de tercera ciudad, San Antonio, ¿sí? Ahí alquiló un lugar grande. Ustedes han visto al televisión, ¿no? Televisión mirando de Estados Unidos. Él lo hace, ¿no? Basquetbol, ¿cierto? Grande era. En San Antonio, un lugar. Ahí participaron 8,000 personas. ¿Cuántas personas? 8,000 personas. Y creo que poco difícil imaginarse, ¿verdad? ¿No, hermano? 8,000 personas. Demasiado grande ese lugar. Y después, cuarta ciudad. Ahí se llama Houston. Entonces ahí también, como actualmente está haciendo deporte, basquetbol en Estados Unidos, ¿no? Ahí participaron 10,000 personas. ¿Cuántos hermanos? 10,000 personas participaron. Por eso aumentó sucesivamente, ¿verdad? ¿No? Primera ciudad, 4,000. Segunda ciudad, 6,000 personas. Tercera ciudad, 8,000 personas. Cuarta ciudad, 10,000 personas. Entonces ahí todas las ciudades, Pastor Ospa compartió después de cantata navideña, compartió el evangelio directos. Como es Cristo, llegó como un cordero de Dios. Ahí y traspasando todos nuestros pecados. Luego en la cruz, ahí murió, ahí llevó nuestros pecados. Luego, después de tercer día, y resucitó, luego sí nos ha dado esta salvación tan grande. Entonces muchas personas sí recibió grandes emociones a través de ese teatro y ópera, ¿no? Luego después la prédica que pastor compartió, entonces mucha gente quedaban en sus corazones. Mucha gente esperaba también esa cantata navideñas. Y yo también estaba en ese lugar. Ay, no podía, ¿sí? Y creer era mucha gente, ¿sí?
y esperaba, también deseaba que si los hermanos de Bolivia también quería que participen en Estados Unidos, esa gira de navideña. Y próximo año si realiza, los hermanos, ustedes también, no cuida, no solamente cuida aquí Bolivia, junto, viajando y participaremos en Estados Unidos. Amén, hermanos. ¿Quién amén respondieron? No, por la fe debe responder, hermanos. Si alguien dice, oh, no tengo ni siquiera visa de Estados Unidos, no tengo, alguien dice. Por la fe ya responden, hermanos, ¿sí? Por la fe, entonces, si estará allá, ¿no? En Estados Unidos. Yo también en mi vida nunca imaginé, hermanos, viajar, luego participar era esa gran obra del Evangelio. Pero estando en la iglesia, luego recibiendo la guía, ¿verdad? No solamente acompañándose. Aunque miraba mi condición frágil, débil siempre, ¿verdad? ¿No? Soy carnal, ¿sí? No tengo la fe, no tengo corazón para servir el Evangelio. ¿Cómo ustedes creo? Algunos hermanos también piensan igualito que yo, creo, ¿no? Yo también siempre hacía, pero solamente estando en la iglesia acompañándoos, algún día mirando, mi persona también estaba gran obra del Evangelio. Si tiene poder el Evangelio, si no de nosotros, pues hermanos, recibiendo la guía de la iglesia, luego por la fe, ¿sí? Acompañando, todos los hermanos pueden estar en esa gran obra del Evangelio. Ya entonces, ya todos los hermanos juntos estaremos, ¿no? Esa gran obra del Evangelio. Amén. Ya, ¿quién está abriendo la boca? No puedo confirmar. Sí, aquí muchos no están activando la cámara. Pero los que ya respondieron por la fe, amén, ya estarán. ¿En dónde estarán? En Estados Unidos. Ya prepárense, ¿no? Su documento, todos. Dios sí o sí va a llevar y ayudar, yo creo. Entonces, así, cuatro ciudades girando, y Pastor Ospak también estaba muy contentos, estaba muy alegre, porque nunca pensamos llegar así, tantas personas. Imagínense, 4,000, después 6,000, después 8,000, luego 10,000 personas. Muchos también regresaron, porque estaban llenos. Muchos regresaron. Luego participamos en retiro espiritual en la ciudad de Dallas. Entonces, Dallas también, mismo departamento Texas de Estados Unidos. Entonces, ahí muchos participaron de hermanos de Estados Unidos. Estados Unidos, más o menos 70 iglesias de nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, y tiene, ¿no? Sí, creo que los hermanos saben muy bien, ¿no? Y aproximadamente 70 iglesias de nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas actualmente está. Son muchos, ¿verdad, no? Entonces, de toda parte de Estados Unidos llegaron. Los hermanos también durante 12 años no realizaron culto presencial. Entonces, ahí animándose, llegaron bastantes. Rebalsaban ese salón. Mucha gente llegaron. Entonces, terminando ya prédica, culto, tiene que ya almorzar. Ahí, pisando a la gente, tiene que pasar. Sí, mucha gente llegaron, bastantes. Y costaba mucho para almorzar porque ahí tiene que pasar la gente. Demasiado. Porque los hermanos también tanto tiempo esperaban, dice, ese culto presencial. Entonces ahí participamos. Luego, última ciudad, quinta ciudad, Dallas era. En el retiro espiritual, un día, ahí realizó cantata navideña. Entonces ese lugar también estaba lleno, era full. 7,000 personas. También varios regresaron, dice. Entonces ahí Estados Unidos podía ver cómo mucha gente esperaba, ¿no? Ese cantata navideña. Luego todas las participantes, como escuchando sus testimonios, ¿no? Igual que esta noche escuchando, se quedaban en sus corazones la prédica del pastor. Ahí el evangelio. Muchos recibieron la salvación.
Ahí estaba participando, ¿no? Las iglesias, los pastores, estaba apoyando. Entonces sus iglesias, sus instalaciones, materiales y comidas apoyaban. Algunos efectivos, efectivos estaban apoyando, porque muchas necesidades. Los hermanos saben, ¿verdad? ¿No? Como ese, 5 ciudades, alguna iglesia también grande de nuestra iglesia, pero como pues, prepararon ese departamento como Albuquerque, ¿no? La ciudad Albuquerque, ¿no? ¿Está bien? Es muy difícil. Albuquerque, ¿cierto? Creo que los hermanos van a entender muy bien, ¿cierto? ¿Mm? En inglés, Albuquerque, ¿no? No hay muchos miembros, hermanos. No hay muchos miembros. ¿Mm? Y también El Paso, el departamento, esa ciudad, El Paso también no hay muchos hermanos, miembros. Pero como ellos recibiendo la guía de la iglesia, el corazón de siervo, como el siervo va a llegar a su ciudad, preparaban con todo el corazón, invitando, ¿no? Repartiendo carta de invitaciones a la casa personalmente. Miembros son como 10, 15, no es mucho. También para alquilar ese lugar no es barato, hermanos. Como 30,000 o 50,000 dólares. Pero ellos, ¿cómo es? ¿Sí? Mirando las situaciones, difícil, pero ellos con la fe. Ahí podía haber, ¿verdad? ¿No? Cómo Dios trabajó según ese corazón de la iglesia de siervos. Participaron bastante, escucharon el evangelio. Luego, ese lugar San Antonio, como 8,000 personas participaron, también realizó OCLF, y los pastores. ¿Cuántos pastores participaron? 700 pastores, muchos pastores. Entonces ahí escuchando la prédica del pastor, o su padre, le gustaron muchos. Ellos no han escuchado el evangelio verdadero, aunque leyendo las Biblias, y no podían entender. Si nunca han escuchado, dice que explica en esa manera. Entonces, Pastor Oscar siempre habla, ¿verdad? ¿No? Leyendo la Biblia, debe encontrar. ¿Qué debe encontrar, hermanos? Leyendo la Biblia, ¿qué debe encontrar? El corazón de Dios. Ahí puede entender exactamente. Entonces, pastor, transmitiendo el corazón de Dios a través de la palabra de Dios, muchos pastores recibieron ese corazón de Dios. Le gustaron y pidieron, Pastor Ospa, que pueda predicar en sus iglesias, también dirija a su iglesia, sus pastores, sus líderes. Luego también invitaron las iglesias grandes, sus miembros, 1,000, 2,000, 3,000 miembros, hasta canales tienen, invitaron. Ahí pastor también predicó y hasta canales, en los canales. Dios abrió en Estados Unidos. Sí, verdad, ¿no? Y ahí estando, tal vez físicamente no poco cansado, pero sí podía ver esta esperanza. Los ministros, los hermanos de Estados Unidos, también recibiendo ese corazón de la iglesia de siervo, con mismo corazón, andaban, acompañaban y preparaban. Estaban muy felices, contentos. Sí, los hermanos todos han escuchado, ¿no? La palabra para este año. Primero de Samuel, capítulo 30, ¿no? Sí, sobre Siclac, ahí pastor compartió. Entonces, muchos hermanos de Estados Unidos, ahí en el retiro espiritual, escuchando presencialmente, y tenían mucha esperanza a través de esa palabra. Los hermanos también escucharon, ¿verdad, no? Ese culto, ¿sí? Juntos creo, ¿no? Todos escucharon muy bien. Entonces, hay poco, ¿no? Y yo también quería transmitir, porque yo estaba allá, ¿sí? Juntos presencialmente. Es muy diferente ver por pantalla, ¿no? Por Facebook, por Zoom, muy diferente. Estando allá y puede llegar directo al corazón. Juntos sufrimos, juntos pasamos, juntos también. En verdad, muy diferentes.
Y ahí, entonces, ahí la gira de cantata navideñas, como 5 ciudades realizamos, hasta Retiro Espiritual en Dallas. Luego, y ayer yo regresé, llegando aquí a la casa pastoral, estoy en cuarentenas, cuidando, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, yo también, y tanto deseo, ¿no? Y tener comunión, cultos con los hermanos. Hasta que Dios permita, ¿sí? Queremos y hacer y cultos presencial con los hermanos. Luego llevar el evangelio aquí en Bolivia. Sí, y tenemos mucha esperanza aquí en Bolivia también. Como Dios trabajó grandemente en Estados Unidos, creo, ¿cierto? Nosotros también recibiendo el corazón de Dios, el corazón de siervo. Luego, ¿sí? Acompañando a la iglesia. Dios, misma manera que trabajó en Estados Unidos, aquí en Bolivia Dios va a trabajar. Tenemos mucha esperanza este año 2022. Entonces, esta noche nosotros hemos leído, ¿verdad? ¿No? El libro de San Juan, capítulo 5. Ya conocen, ¿no? Los hermanos, libros. Entonces, esta noche, justo ese libro, esa historia, Pastor compartió en la reunión de los ministros. Entonces, esta noche, lo que yo he recibido, quisiera transmitir a los hermanos a través de este culto de miércoles. Entonces, Pastor nos compartió en la reunión de los ministros. Entonces, aquí leyendo, ¿verdad? ¿No? El libro de San Juan capítulo 5 sale un enfermo, paralítico, era durante 38 años, estaba enfermo. Pero ahí encontró Jesús mirando ese enfermo. ¿Qué dijo, hermanos? El versículo 8, ¿no? 8 dijo, 8. Ya voy a leer el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Leyendo ese versículo, pastor luego nos compartió. Esa palabra no es difícil, dice, aceptar. ¿Sí? Según esa palabra de Jesús, ¿qué dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Tomando, levantándose, tomando su lecho y anda. No es difícil. Según esa palabra de Jesús, confiando, sí, levantándose, toma su lecho y anda. Entonces, para hacer esto, ¿cuánto gasta? Dice. ¿Cuánto dinero necesita? Nos preguntó. $100 necesita, $1,000 necesita, o $1,000,000 necesita. No necesita ningún dinero, ¿cierto? Solamente creer, escuchar, ¿sí? Levantaré, tomaré, luego y andaré, confiando en la palabra de Jesús. Luego intentar, dice. No cuesta, ¿sí? Los que confían en la palabra de Jesús, intenta, luego va a ver cómo la palabra de Jesús levantándose, tomando su lecho y anda. Al ver, muy divertido. Pero problema es mucha gente, también muchos hermanos, tiene diferente corazón de Jesús. Dice. Aún Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, escuchando esa palabra, hasta ahora yo he intentado, yo he usado mi manera, ¿sí? Yo procuré, yo esforcé, pero a mi manera no sirve. Solamente me da tristeza, sin esperanza. Pero ahora escucharé esta palabra de Jesús. Intentaré, luego apoyando en la palabra de Jesús, levantándose, tomando el lecho y andando. Va a haber, dice, sí o sí va a haber. Como la palabra de Jesús había dicho, va a haber, dice. Pero ¿qué problema es, hermanos? Porque muchos hermanos, muchas personas tienen diferente corazón de Jesús. Entonces no puede ser. Intenté, esforcé. Luego, ellos, en vez de escuchar, apoyar en la palabra de Jesús, más ellos confían, apoyan. Dice, ¿qué apoya? En sus pensamientos. Por eso la vida de creencia es fácil. Muchas veces hemos escuchado. Yo también, demasiado.
escuché, ¿verdad? En la reunión de ministros. Pastor nos dijo varias veces. Entonces, la vida de creencia es, sí, no es difícil, fácil, ¿verdad? Como igual que ese paralítico. Durante años, muchos años, él esforzaba. También le echaba su fuerza a su manera. No se puede. No puedo. Tantos años, tantas veces, intentando, usando mi manera, ¿sí? Y me fracasé. Miserables. No puedo. Ya basta. No creeré. No usaré mi manera. Entonces, luego, esta palabra que había dicho Jesús, eso yo apoyaré. Eso yo apoyando. Intentaré. Luego, levantándose, tomando su lecho y andando, va a ver, dice, sí o sí, va a levantar, va a caminar. Pastor también dijo, simplemente yo confié, dice pastor, confiando como tal está escrito la palabra de Dios. Creyendo, intentando, hasta ahora Dios me guió, me bendijo, me usó grandemente. Nunca imaginó, dice pastor mismo también, solamente, simplemente confié en la palabra de Jesús. Jesús dice, luego, pastor, confiando, intentando, hasta ahora, esa vida llevando. Hasta ahora, Jesús ni una vez falló. Jesús solucionó todos. Luego, bendijo, ha dado a sus siervos sus gracias. Ahí explicaba a nosotros. Ya los hermanos, ya ustedes también esta noche está escuchando, ¿verdad, no? Sí, estas palabras. Sí, San Juan capítulo 5, acerca de ese enfermo durante 38 años. Muchas veces escuchamos también, leímos, ¿verdad? Clave es, ¿va a seguir la palabra de Jesús o va a creer en mis pensamientos? Depende de esto, determina todas las cosas, dice. La vida de creencia es muy sencillo. ¿Qué es? Esta noche ustedes escuchando, hermanos, va a confiar en la palabra de Jesús, luego va a intentar vivir, seguir la palabra de Jesús. O ustedes, aún escuchando, va a seguir a su pensamiento. Depende de esto, va a determinar todas las cosas, dice, hermanos. Pastor, su prédica es muy sencilla. Pastor explicaba a nosotros, hermanos, solo yo creí en la palabra de Jesús. No pensé otro, va a funcionar o no va a funcionar. Solo yo creí, luego intenté. Hasta ahora, ahí Dios me ha dado su gracia, sus bendiciones. Ya los hermanos, ¿qué le parece la vida de creencia? Tal vez la vida de creencia es muy duro, tal vez no. La vida de creencia es muy pesado a algunos hermanos. ¿Por qué duro es muy pesado, hermanos? Como pastor nos enseñó, nos predicó. Entre dos, ¿qué es? ¿Va a creer en la palabra de Jesús? ¿Va a seguir la palabra de Jesús? ¿O va a creer, va a confiar en sus propios pensamientos? Depende de esto. Como tontos, simple, demasiado simples. Hasta ahora yo he intentado, mi fuerza, yo esforcé, pero no ha dado resultado, ¿sí? Ha fracasado, no hay esperanza, ya basta, hermanos, ya basta. Yo escucharé, desde ahora escucharé la voz de Jesús, intentaré. Luego escuchando la voz de Jesús, intentaré. Luego, sí, levantaré, tomando lecho, andaré con ese corazón, intentando sí o sí ver. Amén, hermanos. Amén, todos hermanos. Ya sencillo, es verdad, ¿no? ¿Es difícil, hermanos? Ya no es difícil, ¿no? Entonces esta noche, ya, hermanos, deciden. ¿Qué deciden? Ya basta, hasta ahora yo intenté. Yo esforcé, yo eché toda mi fuerza, pero no vi resultado. Sí, me daba solamente fracasos, desesperanza. Entonces, desde ahora, yo
escucharé la palabra de Jesús. Confiando en la palabra de Jesús, yo intentaré. Con ese corazón levantándose, tomando el lecho y andando, sí o sí va a trabajar como su siervo. Amén, hermanos. Ya todos ya decidieron. Decidieron, hermanos. ¿Ya qué decidieron? Ya basta, ¿sí? Ya basta, Dios. Yo no voy a usar mi manera. Yo no voy a confiar en mi pensamiento. Ya basta. Hasta ahora, yo esforzándome, echando, ¿sí? Usando mi fuerza. Me quedé fracaso. Me quedé miserable. Me quedé nada. Ya ahora escuchando la palabra. Yo intentaré. Solamente confiaré la palabra de Dios. Este paralítico también decidió, era igual que ahora. Ese paralítico durante 38 años, él también intentó. Esforzó su manera, su fuerza, pero se quedó fracasos, miserable. Ese paralítico también decidió, ya basta, no quiero vivir, ya, yo no quiero vivir mi manera. Escucharé esta palabra de Jesús. Apoyando en la palabra de Jesús, me levantaré. Así intentó, intentando. Ahí entró la fuerza en su pierna. Podía ver levantándose, tomando su lecho. Estaba andando, era andándose. Ahí él podía ver, ¿sí? Glorificándose. Estaba muy contento al ver en su vida cómo Jesús, según su palabra, trabaja. Ahora, esta noche, hermanos, ya basta, ¿sí? Dejamos nuestra manera, nuestros pensamientos, ¿sí? Solamente escuchamos la palabra de Jesús, intentamos. Entonces, Dios sí o sí va a trabajar en la vida de cada uno de los hermanos. Amén, hermanos. Sí, yo también estaba en esta reunión de los ministros, escuchando esa palabra del siervo, decidí. Yo he visto muchas veces mis condiciones, las situaciones. En verdad, basta era. ¿Sí? Me llegaba solamente tristeza, desesperanza. Soy carnal, no tengo la fe, soy fracasos, no tengo fuerza, no tengo nada. Pero ya, escuchando, basta. Sí, yo también, como el siervo nos transmitió, creeré, solamente confiaré en la palabra de Jesús. Intentaré apoyando esta palabra, levantándose. Entonces Dios sí o sí va a trabajar. Luego pastor compartió, sí, compartiendo, sí, en CLF, muchos pastores, escuchándose, sí, se sorprendieron. El evangelio que tenemos. Ya hermanos, esta noche, los hermanos, las hermanas, que está participando por Zoom también, por internet, Facebook. Sí, hermanos, ustedes recibieron la salvación, hermanos. Sí, ustedes a través de la sangre de Jesucristo recibieron la salvación. Y ese evangelio está en sus corazones. Entonces, muchos pastores participando en CLF, pastor compartió el evangelio. Se sorprendieron, se impactaron. Luego pidieron muchos pastores que pastor, que usted siga, luego enseñe, guíe a nuestros líderes, invitaron a sus iglesias. Pastor no dijo, no solamente yo, ustedes también recibieron la salvación. Entonces en sus corazones ya tiene, dice, ¿qué tiene, hermanos? ¿Qué tiene, hermanos? Sueño tiene sueño. Algunos están cerrados los ojos. Sueño tiene, hermanos. Pastor no dijo, ¿ustedes también recibieron la salvación? Sí, nosotros respondimos. Entonces en sus corazones también tienen igualito, mismo el evangelio ya tiene como yo tengo. Yo así por la fe, valientemente, ante muchos pastores, predicando el evangelio. ¿Cómo es Cristo llevó nuestros pecados? Ya no tenemos pecados. Luego poco explicó, dice, ¿sí? Porque hoy en día muchos pastores, mucha iglesia, predican. ¿Qué predican? Que cumpla, dice, que cumpla los mandamientos, ¿verdad? ¿No?
Nosotros también eso escuchamos. Sigue pelea, tiene que cumplir mandamientos. No, no necesario cumplir mandamientos. Entonces nosotros también, realizando ese evento, hay, ¿sí? Hay ese conflicto. Debe cumplir los mandamientos. O no necesario cumplir mandamientos. Ya, hermanos, ¿sí? ¿Qué debe hacer? ¿Debe cumplir mandamientos? ¿O no debe cumplir mandamientos? Sigue está luchando, ¿verdad? ¿No? Ese tema, ese asunto. Entonces el pastor compartió. Yo compartí ante muchos pastores ese tema, dice, que mucha iglesia pastores enseñan, ¿qué enseñan? Que cumpla, dice, ese mandamiento que ha dado a través de Moisés. Ya, hermano, esta noche escuchando, ya ese mandamiento tiene que cumplir, hermanos, o no es necesario cumplir. Pastor nos preguntó así. Ya responden, ¿sí? ¿Tiene que cumplir o no necesario? Ahí pastor predicó ante muchos pastores. Vamos a ver, igualito era. Igualito. Por ese asunto peleaba, dice. Antes también. Ya vamos a ver el libro de Hechos, sale, capítulo 15. Ustedes pueden ver el libro de Hechos, capítulo 15. Desde versículo 1 voy a leer. Encontraron, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 15. Igualito que ahora, antiguamente también, las personas, las pastores, líderes de la iglesia peleaban, dice, igual que este tiempos. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Está explicando que cumpliendo mandamientos que a través de Moisés recibió. No cumple, no recibirán, dice la salvación. Antiguamente también así, por ese asunto, muchas iglesias, muchos líderes del religioso, ¿verdad? ¿No? Discutieron, peleaban, igualito que ahora. Muchas iglesias, por ese asunto, ¿verdad? ¿No? Pelean, discuten. Igualito, pero ¿cómo ya determina? Aquí explicaba Pastor Spa. Muchos pastores se interesaron. Igualito ahora, dice, ese tiempo está peleando. Tiene que cumplir o no necesario. Sí, la salvación es 100% la gracia, dice. Así está peleando. Ya versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, por esa situación necesitaba, ¿sí? Y compartir era solucionar. ¿Cómo hacemos? Porque algunos dicen, cumplir era cumplir, ¿sí? Como versículo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Eso está hablando, mandamiento que recibió Moisés en el monte Sinaí. Entonces, no podéis ser salvo, ¿sí? Por eso es necesario ir a Jerusalén. Ahí, con los apóstoles, ahí ver, ¿sí? Y conversar. Luego ya determinar, ese asunto, cómo ya se quedaron, hermanos. Ya vamos a ver. Ahí se fueron, ¿verdad? ¿No? A Jerusalén por esta cuestión, ¿sí? Debe cumplir mandamientos. ¿Sí? Cumpliendo, ahí recibirán la salvación. Oh, no necesario cumplir mandamientos. La salvación, ¿cómo va a recibir la salvación? ¿Sí, verdad, no, hermanos? ¿Entiende, verdad, no? Todos los hermanos. Entonces, ese tiempo también igualito entre las iglesias, entre los líderes, esto está hablando, ¿cierto? Debe cumplir el día de reposo, ¿cierto? También los mandamientos, debe cumplir. La salvación es 100% la gracia, pero ya eso sigue peleando.
pero ya hace mucho tiempo ya determinaron. ¿Cómo determinaron? Pastor Ospan eso compartió, ahí una vez solucionó ante todos los pastores. Todos los pastores al escuchar se quedó, ¿sí? Se quedó y se impactaron. Ah, igualito, antes también, mismos asuntos, peleaban, dice. Luego los pastores, escuchando, recibieron la salvación. Entendieron el corazón de Dios. Luego pidieron al pastor Ospan. Dicen, siervo de Dios. A través de siervo de Dios nos ha dado esta palabra. Nunca han entendido. Luego vamos a ver. Entonces ahí se fueron a la iglesia de Jerusalén central, ¿verdad? ¿No? Ahí con apóstoles discutieron. Debe cumplir mandamientos. Por esa manera va a recibir la salvación. Hay algunos hablando de esas maneras. Si ahí vamos a ver el versículo. El versículo 6, ¿no? El versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asuntos. O sea, ahí se reunieron, ¿verdad? ¿No? Los apóstoles ancianos. Debe cumplir para recibir la salvación. Uno de necesarios. El versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ya, versículo 10, muy importante. ¿Qué dice? Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué dice? Ese mandamiento no se puede cumplir, ¿verdad? Es un yugo que ni nuestros padres, ¿nuestro padre qué es? Antiguamente los creyentes también, si ellos intentaron, no se podían. Luego, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Dónde? Aquí está, ¿no? Ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido. Nosotros jamás tampoco, tampoco podemos cumplir. ¿Sí? Por eso, ¿qué dice? Ni nosotros hemos podido llevar. Entonces, ese yugo está cargando, dice, a la gente que cumpla. Ni siquiera puede. ¿Quién? Nuestros padres antiguos. Un poco nosotros mismos. Pero ¿cómo enseñas? Que cumpla, cumpliendo, agradeciendo a Dios. En esa manera, sí, puede recibir la salvación enseñando. Ya versículo 11. Ya juntos vamos a leer, hermanos. ¿Sí? Ahí determinaron esa reunión de Jerusalén. ¿Cómo determinaron? Ya versículo 11 vamos a leer. Ya los hermanos. Las hermanas en sus casas, en sus lugares. Juntos podemos leer. 1, 2, 3. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ya, ¿cómo recibimos la salvación? Por la gracia. Como Efesios, el libro de Efesios explica muy bien, capítulo 2. Por la gracia del Señor Jesús, Jesucristo, hemos recibido la salvación. 100%. ¿Qué quiere decir la gracia? Nosotros no hicimos nada, solamente Cristo murió en la cruz. Luego, por la fe creyendo, recibimos la salvación. Está explicando.
Pero algunos sigue hablando. ¿Qué hablando? Como cumpla era, como versículo 1 era. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos tienen un mandamiento. Cuando nace un bebé, pasando 8 días, recibirá sí o sí, debe recibir circuncisión, la circuncisión. Entonces eso es un mandamiento. Hay Dios y bendice. Entonces eso cumplir era ese mandamiento, ¿verdad? Pero, ¿sí? No solamente dio mandamientos al pueblo de Israel. Cuando Moisés en el monte Sinai, recibiendo ese mandamientos, también junto recibió. ¿Qué recibió, hermanos? El tabernáculo, el diseño del tabernáculo. Ese tabernáculo hace uno que cometió pecado a través de una ofrenda. Ahí degollándose, ofrendando, ahí recibe como limpia ese pecado, ¿verdad? ¿No? Eso, ¿en dónde hace? En el tabernáculo. Entonces Dios ya sabía, ¿verdad? Los pueblos de Israel va a cometer pecado. Nadie puede cumplir. Por eso, juntamente entregó ese diseño de tabernáculos. Entonces, en el tabernáculos, ahí entrando, sale el altar de holocaustos. También el bronce, de fuente, ¿no? De bronce. Luego, que el lugar sale, entra el lugar santos. Luego, pasando el lugar santo, ¿qué lugar sale, hermanos? El lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿qué hay, hermanos? Muchas veces escucharon, ¿verdad? ¿No? El lugar santísimo, ¿qué hay? Aquí hay el arca, ¿cierto? Ahí guarda, ¿qué guarda? Los mandamientos. ¿En dónde guarda? Los mandamientos, hermanos. En el lugar santísimo, en el arca. ¿En qué manera guarda ese mandamientos? Sí, vamos a ver, sí, esta noche ya vamos a buscar. ¿En qué libro sale? En el libro de Éxodo, capítulo 25, hermanos. ¿Ya tiene? ¿Ya está aburrido, hermanos? Sí, hablando la Biblia o no. Sí, eso es muy importante porque Pastor Ospa nos enseñó, compartió ante miles pastores, todos los pastores. Aunque las iglesias grandes, pastores, no pueden entender. Sigue hablando, igual que ese asunto. Debe cumplir mandamientos. Así va a recibir la salvación. Ya ¿dónde sale el libro de Éxodo capítulo 25? Ya el versículo, ya sale el versículo 16. ¿Ya encontraron, hermanos, el versículo 16? Ya en el lugar santísimo aquí, ahí era el arca. Pero los mandamientos que ha recibido, ¿cierto? A través de Moisés. ¿Cómo guarda? Era como guarda. ¿Sí? El versículo 16, y pondrá, dice, en el arca el testimonio que yo te daré. Ya en el lugar santísimo, esos mandamientos. El testimonio que yo te daré a Moisés, ¿en dónde guarda, hermano, dice la Biblia? El versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Luego explica, ¿no? En qué manera tiene que hacer este arca. 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. 19, harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo, de una pieza con el
propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Ya aquí sale explicando cómo debe hacer el arca. Porque el arca es muy importante. Porque dentro del arca, ¿qué debe guardar, hermanos? Ese testimonios, mandamientos que ha recibido a través de Moisés. Entonces ahí, escuchando, dentro del arca y luego haciendo su tapa, debe cubrir su tapa. Su tapa, ¿cómo se llama aquí en la Biblia? Está escrito, hermanos. Su tapa del arca, ¿cómo se llama, hermanos? Aquí está escrito, hemos leído, ¿verdad, no? ¿Cómo se llama? Aquí está escrito, ¿no? Y propiciatorio. ¿Encontraron, hermanos? Sí. Dios mandó ese orden, haga el arca, qué materiales, qué medidas. Luego, dentro de ese arca pone los testimonios, mandamientos. Luego, tapa. La tapa se llama propiciatorios. Entonces, en inglés también, ¿sí? Y ahí tiene nombres, diferentes nombres, propiciatorios, ¿sí? Ustedes también han escuchado ese propiciatorio. Sí, otro nombre. Asiento de misericordia. ¿Han escuchado? No sé, estoy traduciendo muy bien, interpretando muy bien en español. ¿Sí? Asiento de misericordia. Que en ese lugar Dios da misericordia. Por eso propiciatorio habla. Luego también tiene otro nombre, es el lugar que limpia, redime nuestros pecados. ¿Sí? Se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? No está durmiendo, ¿verdad? ¿No? Todos están abiertos los ojos, porque cámara está cerrado. Todos, por eso. ¿Ya cómo se llama? Propiciatorio, ¿verdad? ¿No? Encontraron, ¿no? En la Biblia así está escrito. Propiciatorios. Porque la tapa del arca, ¿por qué ese nombre tiene como asiento de la misericordia? Porque en ese lugar Dios va a dar la gracia. Misericordia también limpia nuestros pecados. Ahí también Dios encuentra a nosotros. ¿En qué lugar encuentra? En el lugar como propiciatorio, hermanos. Entonces ahí, como en Jerusalén hubo esa reunión, ¿cierto? Concilio Jerusalén. Discutieron, debe cumplir mandamientos o no necesarios. Entonces ahí Pastor Ospa compartió, explicó, sí, bíblicamente, ahí mostrando diferentes versículos. Entonces aquí en el libro de Éxodo explicaba muy bien el orden de Dios. ¿Cómo explicó? Sí, en el arca pone ese mandamiento. Luego, por propiciatorio, cubre, tapa, adentro. Hay un versículo, Pastor Spa compartió, leyó, muy interesante, dice, vamos a buscar el versículo 21. ¿Se encontraron, hermanos, el versículo 21? Ya, muy interesante, dice. Creo que ustedes también, algunos hermanos, ya escucharon, ¿no? Ese tema. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Ya ese entendieron? ¿Pueden entender, hermanos? Ya que dice, sí, Pastor explicaba muy bien, ¿sí? Eso es el arca, ¿qué es? No es el arca, ¿cierto? ¿Qué es, hermanos? El arca. Haga, después, sí, primero el haga, ¿cierto? Versículo 21, ¿cierto, hermanos? Y pondrás el propiciatorio.
encima del arca, ese arca. Después pondrá, dice, ¿qué pondrá? Su tapa, tapa hablamos, propiciatorio, eso es su tapa, ese, y tapó era tapó, ¿verdad, no? ¿Entiende, no? Luego, después, como está escrito en el arca, pondrás el testimonio que yo te daré, dice. Entonces, está tapado, cerrado. Luego, después, pondrá, dice, ¿qué pondrá? El testimonio, los mandamientos. Entonces, ¿cómo debe poner? Ahí está tapado, ¿cierto? Originalmente, ¿qué manera es más fácil? Pastor explicaba. Originalmente, ¿cómo hace en este mundo? Hace el arca. Luego, ¿qué hace? Testimonios, mandamientos, ese como tablo, ¿no? Tablet, ¿cómo se llama? Sí. Piedras, está escritos, testimonio, poner. Luego después, el propiciatorio cubre tapa. Normalmente así era, ¿cierto? Es más fácil. Pero el pastor explicaba, ¿no? El arca hace, luego el propiciatorio se tapa. Después mete, dice, ese testimonio. Más difícil, ¿cierto? ¿No? Entonces, pastor mostraba ante nosotros, pero que ustedes también, ¿sí? Han escuchado. ¿Cómo debe hacer? ¿Sí? La tapa abre, luego rápido, mételo rápido y así era así. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Qué quiere decir? Mandamientos. Dios no quiere ver, dice. ¿Sí? Sí se puede, ¿sí? No abre esa etapa, ¿sí? Sí, sí o sí debe abrir rápido. Abriendo rápido tapa, ¿sí? Por eso, en esa manera está escrito, explicado. Al escuchar muchos pastores aplaudieron, es verdad, ¿sí? Porque por ese mandamiento, por cumplir el mandamiento, nadie puede recibir la salvación, ¿sí? Ese mandamiento solamente llega a la muerte. No hay ninguna misericordia. Pero Dios mostraba, ¿no? Explicaba a través de ese versículo el corazón de Dios. Dios tampoco quiere hablar sobre mandamientos. Por eso sí se puede, rápido tiene que tapar, ¿cierto? Por eso primero, ¿cómo hace? El arca hace, luego pone encima el arca. ¿Qué pone? El propiciatorio, la tapa. Después mete. ¿Qué mete? Pondrás el testimonio, los mandamientos. Entonces, ¿cómo tiene que meter? Abriendo rápido. Después se pone rápido, ya se cae la tapa, ¿cierto? Si normalmente, ¿cómo pone? Hermanos, primeramente en el arca pondrás testimonios. Luego recién la tapa y la tapa, ¿es cierto? Entonces tarda tiempos. ¿Sí? Pero como el versículo 21, como está escrito, primero el arca y pone encima del arca el propiciatorio. Entonces está cerrado, ¿cómo va a poner el testimonio? Única manera que es abriendo, luego mete rápido, luego y se cierra. Dios mismo tampoco quiere ver ese mandamiento, porque mandamiento no hay misericordias. Si los hermanos pueden entender el corazón de Dios, no sé si Pastor Spack toda la manera y explicaba a nosotros también. Ahí eso es el corazón de Dios. Dios en verdad, Dios no esperaba, no quiere, ¿sí? Hacer nuestra buena obra, ¿sí? Luego, si recibir la bendición de Dios, y no se puede, nadie puede cumplir mandamientos. Dios tampoco quería ver mandamientos, porque ya mirando mandamientos, luego juzgaría a nosotros. Nadie va a recibir la gracia de Dios. Por esa razón, se explicaba, ¿verdad? ¿No, hermanos? Si esa parte puede entender, hermanos. Sí, por eso, sí, como el libro de Hechos explicaba sobre ese concilio Jerusalén. Determinaron, ¿cómo determinaron? Que nadie puede cumplir. Por eso, única manera, por la gracia de Señor
es Cristo, por la gracia, nosotros recibimos la salvación. Entonces muchos pastores, entendiendo el corazón de Dios, agradecieron, pidieron que llegue, visite a su iglesia, invitaron televisiones, canales, toda parte. Ya hermanos, ustedes también varias veces escucharon ese evangelio verdadero, ¿cierto? Ya esta noche los hermanos y las hermanas están escuchando. ¿Ustedes también recibieron la salvación? Ya los que recibieron la salvación, levante la mano, sí. Sí, los que yo veo en Zoom, ya todos ya recibieron la salvación. Entonces en sus corazones también tienes el evangelio, pastor no dijo. Ya ustedes también, igualito que yo, predica valientemente. Este es el evangelio, usted ya tiene. Ustedes también como yo, ante pastores, ante iglesia, ante todas las personas, predica valientemente. Pero muchos no hacen como yo, dice. Es el evangelio, es tan grande. Muchas personas, aunque leyendo las Biblias, aparentemente ellos creen en Dios. Aparentemente dice que entiende. Pero los que entienden es el evangelio deberían no tener el pecado, ¿cierto, hermano? Pero todavía mucha gente vive con el pecado, condenándose. Cuando llega la muerte, tiembla, tiene mucho miedo. Pero nosotros, hermanos, esta noche, si ustedes escucharon ese evangelio, recibieron la salvación, igualito en sus corazones tiene ese evangelio. Amén, hermanos. Amén. Pastor nos dijo, entonces, ustedes también, sin miedo, valientemente, como yo, tienen que predicar, dice. Entonces, Dios va a trabajar con ustedes. Dios sí o sí va a trabajar con ustedes. Amén, hermanos. Sí, esta noche, sí, nosotros estamos, sí, mirado, ¿no? Los videos, estamos muy agradecidos. Sí, el año pasado hemos visto 10 noticias más grandes en la misión, ¿verdad? Dios trabajó grandemente a través de los medios de comunicaciones. Nunca pensamos, como 655 medios de comunicaciones. Entonces, entre los medios, los canales muy conocidos, ¿verdad? ¿No? Sí, como Enlace en Costa Rica hay en sede. Y también CTN, como CTN, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, un canal mejor conocido, ¿no? Todo el mundo. Ahí está transmitiendo la prédica del pastor, ¿sí? Libro de San Juan. Entonces, ahora también San Mateo, San Marcos, hasta San Lucas. Entonces, ahí, como miles de personas escucharon. Entonces, actualmente como 125 países y participaron, imagínense, hermano. Luego, a través de la escuela, ¿sí? Teología Buenas Nuevas en Nueva York, poco más de 12,000 alumnos están participando, estudiando. La mayoría son pastores líderes, ahí acompañándonos, aprendiendo. Pastor explicaba, y como el año pasado Dios grandemente trabajó, ¿cierto? Aquí en Bolivia también, hermanos, el año pasado, como Dios trabajó, sí, grandemente. ¿Recuerda, hermanos? Como el presentador, ¿no? Sí, antes de empezar, explico. Aquí, a través del trabajo de régimen penitenciarios, aunque muy difícil era por coronavirus, pero escuchando, recibiendo el corazón de siervo. Aquí intentamos. Ahí hubo convenios, 9 departamentos con gobiernos. Actualmente 9 departamentos, todas las cárceles está entrando. Ese prédicas, teología, educación del intelecto. Escuchando testimonio, muchos entendieron la salvación, agradeciendo. También Jerusalén Radios, sí, casi un año ya cumplió. Durante un año, los hermanos ofrendando
apoyándos. Por ese, sí, dineros, ofrendas, contratándos con satélite Tupacatari, transmitimos. Sí, hay bastantes personas. Luego también por medio de comunicaciones, ¿no? Varios canales. Ahí nosotros conocimos, ¿no? Un canal Enlace, aquí en Bolivia, representante de Enlace, sí, Iglesia Eclesia, gerente general de ese canal, sin nivel Bolivia está transmitiendo. Entonces nos ofreció también durante un año, si quiere transmitir la prédica de cielos. En esta vez en Estados Unidos, muchos pastores, escuchando el trabajo de nuestra misión, luego, Pastor Ospag, ¿cómo está trabajando a través de IYF, a través de email, educación del intelecto, a través de Coro Gracia, a través de CUNYUSCO? Se impactaron. Porque mucha iglesia no hay jóvenes. La mayoría son mayores, tercera edad. Pero nuestra iglesia ve un montón de jovencitos. Si ellos admiraron, dice, ¿cómo así muchos jóvenes? Ellos invitando nuestros ministros, educación de intelectos, luego IYF, CUNYUSCO, voluntarios. Ellos quieren aprender. Entonces, muchos pastores líderes, ¿sí? Mirando, escuchando como el trabajo que está realizando, sí admiraron al siervo, al pastor. Pero no conocen, dice. Pero otras iglesias conocen mucho porque a través de los canales transmites, promocionan. Por eso aquí nosotros este año deseamos, a través de los medios de comunicaciones, canales, queremos promocionar las prédicas de siervos. Trabajo es que conozca el siervo de Dios. Entonces, hermanos, sí, el año pasado, ¿verdad? Dios trabajó grandemente en Bolivia. Muchas áreas. Fuera de esto también hay muchos. Si luego también últimamente, ¿verdad? ¿No? A través de películas, de cantatas. Si ustedes también han visto, sí, anteriormente, si nosotros hablamos que sí, los que sí vayan al cine son carnales, no entre nosotros hablo. Pero ¿quién pensamos, sí, para escuchar el evangelio? Va a ir al cine, multicine. Ya siempre cambia, ¿verdad? ¿No? Debe despojar de nuestra manera. Sí, entonces, a través de película, de cantata, muchos, ¿verdad? Es una herramienta, ¿verdad? ¿No? Una herramienta. Sí, ahí, como cantata navideña es el evangelio. Muchos escucharon el evangelio. También recibieron la salvación. También esta semana, ¿no? La iglesia está realizando, esta noche también está realizando esa película, ¿no? La iglesia está mostrando. Escuché que muchos vecinos llegaron, más de 40 vecinos llegaron ahora a la iglesia, está participando película. Terminando, luego los hermanos está predicando, compartiendo el evangelio. Esta semana queremos mostrar, por eso los hermanos esta noche está escuchando todavía. Si no han visto, invite. Sus vecinos conocidos pueden invitar a la iglesia. Ahí participando de esa película luego y compartiendo el evangelio. Dios va y bendecir, va a trabajar sí o sí. Este año, hermanos, Dios sí o sí va a trabajar según su promesa. Amén, hermanos. Sí, pastor no dijo, ¿no? Sí, ustedes en verdad recibieron la salvación. Entonces, el evangelio está en su corazón. Entonces, ¿como quién? Como yo, como el siervo de Dios, valientemente dice, ¿sí? Transmite, comparte ese evangelio. Entonces, Dios, ¿cómo está usando? ¿Cómo está bendeciendo? Sí o sí en su vida, también Dios va a trabajar. Esa noche nosotros compartimos acerca de un enfermo, ¿sí? Durante 38 enfermos, paralítico era. Él decidió, ¿qué decidió?
ya basta. Hasta ahora yo usé mi manera, mi fuerza, pero ya basta. Yo decidiré. Desde ahora yo solamente confiaré en la palabra de Jesús. Luego intentaré. Así apoyando en la palabra de Jesús, me levantaré. Luego tomaré mi lecho y andaré. Ahí, increíblemente, podía ver. Esta noche todos los hermanos decidimos, ¿cierto? Solamente apoyándonos, confiando en la palabra de Jesús. Nosotros intentamos. Dios sí o sí va a trabajar. Orando, terminamos. Dios Padre, muchas gracias. A través de la gira de cantata navideña, como Dios y trabajó grandemente. 4,000 personas participaron. Después 6,000, 8,000, 10,000. Es un milagro. Dios Padre, también, como a través de su siervo, sí, muy sencillo, era simple, despojando de su manera, de su pensamiento. Simplemente como está escrito la Biblia, la palabra de Jesús, confiando, intentando. Dios trabajó, luego bendijo, utilizando hasta horas. Eso nos transmitió Dios Padre, como muchos pastores, actualmente 820,000 pastores a nivel mundial, a través del EFE, acompañando a nuestra iglesia, al siervo, pidiendo que visite a su iglesia, visite a su canal, que comparta ese evangelio verdadero. Dios Padre, su siervo no dijo, ustedes también recibieron la salvación. Ese evangelio también está en nuestros corazones. Entonces, por la fe, valientemente, como yo, como estoy ante pastores, ante líderes, ante autoridades, ante presidentes, ante todas las personas, ¿cómo está transmitiendo? Como yo, ustedes también valientemente transmite, pidió. Dios sí o sí va a trabajar. Esa noche estamos muy agradecidos. Pido también, Dios, a través de película de cantata, nuestra familia, vecinos, está participando. Todavía no han conocido, no han participado. Invitaremos. Luego, nosotros predicaremos, transmitiremos es el evangelio del corazón de Dios. Todavía algunos hermanos están enfermos. Dios, esta noche visitando a través de tu palabra. Luego solamente confiando en tu palabra, Dios va a trabajar inmediatamente. Dios Padre, muchas gracias por esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si esa noche hasta aquí terminamos, hermanos, terminamos. Muchas gracias. Luego, perdón, ese olvidé, ¿sí? Y esa película de cantata, ¿no? El año pasado, ¿no? Y mostramos. Entonces, y se registró, era en el película del mundo, ¿no? Ese película de cantata. Entonces, siempre fin del año, se elige, ¿no? Mejor película, ahí premian, ¿verdad? ¿No? Entonces, esta película de cantata recibió y premio, ¿sí? De Italia, Estados Unidos, Japón y Francia. Hay en diferentes países y eligieron mejor película, ese cantata de navideños. Sí. ¿Está bien, hermanos? Sí. Muy bien, hermanos. Yo veo que silencio, no se sienten nada. Aplausos, aplausos. Sí, ahí. Esa película solo 2 meses, se duró 2 meses. Creo que ustedes han escuchado, ¿no? En el culto del nuevo año, ¿no? 2 años, perdón, 2 meses se tarda. ¿Sí? Entonces, un milagro, dice. Normalmente una película se tarda, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años. Mucho dinero también gasta. Pero nuestros, esa película, casi 2 meses. Un milagro, dice. También nunca pensamos ahí ganar ese premios por evangelios. Dios, ¿no? ¿Cómo está trabajando? Sí, por eso y deseamos nosotros llevar esa película toda la provincia de Bolivia.
que llegue el Evangelio. Sí, gracias, ¿no? Sí, terminamos. Sí, puede continuar el presentador. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, también ahora voy a dar algunos anuncios. Por favor, pido a los hermanos que nos puedan acompañar unos minutitos más para que puedan informarse sobre las actividades que tenemos también. Sí, como primer anuncio, tenemos convocatoria para los nuevos seminaristas. Presentar siguientes requisitos: carta de recomendación, testimonio de salvación y llamamiento de Dios, ¿no? Estas informaciones pueden hacernos llegar a las oficinas. Si Dios permite en el corazón de algún hermano, también no solo de acá de La Paz, sino si nos está escuchando desde otro lugar y recibiendo la salvación, Dios pone en su corazón el poder anunciar este evangelio o quiere saber sobre esta más información respecto a ingresar al seminario, también puede comunicarse con nuestras oficinas, ya que por medio de este área que es el seminario, podemos también recibir un entrenamiento y también recibir y conectar el corazón juntamente con el siervo, recibiendo el entrenamiento, conectar el corazón para anunciar este evangelio. Sí, entonces, más informaciones pueden comunicarse a nuestras oficinas. Luego también tenemos en la librería a la venta calendarios, ¿no? Del 2022. Entonces, aquellos que quieran también o no tienen, también comunicándose en las oficinas, podemos facilitarle los calendarios que tenemos ya, ¿no? Y pueden solicitar estos calendarios. Y de la misma manera tenemos los 4 folletos del Evangelio. Hay unos pequeños libritos que por medio de estos libritos obsequiando también han recibido la salvación varias personas. Entonces, se ha ido ordenando de manera correlativa y es muy fácil de comprenderlo. Como pueden ver en pantalla, esos son los 4 libritos del Evangelio. Si quieren obtenerlo, también pueden venir visitarnos a la iglesia y también podemos darle, ¿no? El material de los 4 libritos para que puedan obsequiar a sus familiares, vecinos y así puedan también escuchar sobre la palabra por medio de estos libritos. Luego también queremos recordarles, ¿no? Nuevamente, quizás algunos no saben, pero durante este tiempo los cultos y las reuniones lo estamos haciendo de manera presencial, ¿sí? Y hoy el pastor también, ¿no? Estamos haciendo de manera virtual ahorita, pero es porque tenemos la película también proyectando acá en la iglesia. Pero todas las reuniones y los cultos son de manera presencial. Eso también pueden comunicar, ¿no? A algunas personas que quizás todavía no tienen esa información, para que puedan venir y también compartir con los hermanos y así también con el siervo. Luego también todos los domingos por la tarde tenemos lo que es el culto dominical con el pastor Oxupar. Esperamos que también puedan participar. Este es de manera virtual, ya que también estamos retransmitiendo los domingos a las 6:30. ¿Sí? Pueden ingresar por medio del Zoom, Facebook y de la misma manera invitar también a sus familiares. Luego mencionaba sobre 2 tipos de ofrenda, ¿no, hermanos? Tenemos una ofrenda que es la ofrenda de evangelización y ahí la ofrenda que es de agradecimiento y diezmos. Entonces, la que pueden ver en pantalla, esa es la ofrenda de agradecimiento, la que normalmente lo hacemos, ¿no? Entonces, algún hermano que por agradecimiento quiere dar también su ofrenda, su diezmo, lo puede hacer a esa cuenta que está viendo en pantalla, a nombre del diácono Jorge Parrado, ¿sí? Entonces, y la otra ofrenda que estábamos explicando durante el principio y también que se mostraba durante el transcurso de la prédica con el pastor Andrés, es la ofrenda de la evangelización, pueden ver en pantalla, está en la cuenta Banco Visa y pueden apreciar el número de cuenta y el nombre es Diácono Jorge Parrado. Ahí puede hacernos llegar esa ofrenda para poder seguir anunciando el Evangelio en distintas partes, ¿no? Como mencionábamos, faltan 11 ciudades y están esperando que puedan llegar ministros y poder compartir la palabra, ¿sí? Podamos orar y si Dios permite ese corazón, por medio de esa cuenta pueden hacernos llegar el apoyo para seguir anunciando la palabra. Como último punto,
también antes de eso recordarles, el día de mañana es el último día de la proyección de la película. Como el pastor mencionaba, la película ha obtenido varios, 5 premios, ¿no? Han podido apreciar 5 premios en 5 países. Y bueno, Dios nos ha permitido poder tener este hermoso coro y llevar el evangelio y abrir a través de estas presentaciones, abrir el corazón de muchas personas para que pueda ingresar la palabra. ¿Sí? Y bueno, el día de mañana en la iglesia se va a estar proyectando el último día. Si desean, pueden invitar a sus familiares que aún no han visto. Se está haciendo de manera gratuita. Es en la iglesia que estamos ubicados por la zona Pura Pura, Avenida Vázquez, calle Prolongación, David Carson. Sí, así hermanos, esos serían todos los anuncios. Ahora para finalizar, pedir a cada uno de los hermanos que puedan orar de dos en dos por todas las necesidades que tenemos dentro de la iglesia, asimismo por las ciudades que faltan ministros, por la salud de los ministros, que algunos también quizás ya tiene COVID, pero Dios va a vencer eso, ¿no? Entonces, unidos en oración también podemos, ¿no? Unirnos desde sus hogares de dos en dos o grupo de tres también pueden orar por todas las necesidades que tenemos dentro de la iglesia, ¿sí? Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a tener lo que es el culto de oración. Esperamos que puedan participar de las reuniones que tenemos en el transcurso de la semana. Sí, hasta luego, hermanos.